La historia escrita por hombres siempre reflejó a las mujeres poderosas como mujeres malvadas, pero en su inmensa mayoría fueron heroínas que lucharon contra lo establecido. Mujeres cuyas acciones, aunque controvertidas, cambiaron el curso de la historia. Heroínas o malvadas. ¿Nos acompañas? Juana I de Castilla, la loca. A mediados del siglo XV, en toda Europa, las monarquías se encontraban en pleno fortalecimiento. En Francia, los Valois se consolidaban, y en Inglaterra, tras la Guerra de las Rosas, la dinastía Tudor comenzaba a gobernar. Los otomanos seguían expandiéndose en el Mediterráneo y los Balcanes, y en 1453 conquistarían Constantinopla, lo que les daría un control crucial sobre el comercio entre Europa y Asia, afectando a las rutas comerciales tradicionales, lo que motivaría la búsqueda de nuevas rutas marítimas hacia Asia. Portugal y España lideraban la exploración marítima. En 1488, Bartolomeu Díaz navegaría alrededor del Cabo de Buena Esperanza, abriendo una nueva ruta hacia el este. Poco después, en 1492, Cristóbal Colón llegaría a América con el apoyo de la Corona de Castilla, iniciando la era de la colonización europea en el Nuevo Mundo. La religión jugaría un papel crucial en la política. En la península ibérica, los reyes católicos se encontraban inmersos en la Reconquista, que acabaría con la toma de Granada en 1492. Al mismo tiempo, la Inquisición española, creada en 1478, consolidaría el catolicismo en sus reinos y perseguiría a judíos y musulmanes conversos. Culturalmente, Europa vivía el auge del Renacimiento, un movimiento que empezó en Italia y que se expandiría por todo el continente. El humanismo promovía el estudio de las artes, la filosofía y las ciencias clásicas, transformando la educación y el pensamiento. En este contexto histórico nacería Juana el 6 de noviembre de 1947 en la ciudad de Toledo. Sus padres, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, habían consolidado sus reinos mediante un matrimonio en 1469 y estarían inmersos en el proyecto de unificar las coronas. El reinado de los reyes católicos fue crucial en el desarrollo de la monarquía autoritaria y en la expansión de su poder sobre las instituciones y la Iglesia. La infancia de Juana estuvo principalmente influenciada por su madre, sumamente religiosa y con un fuerte convencimiento de la importancia de la formación, especialmente la de sus hijas. Isabel quería que Juana y sus hermanas fueran instruidas en las mejores de las condiciones, algo poco habitual en las mujeres de este tiempo. Desde muy temprana edad, Juana comenzó a recibir una educación humanista que incluía el estudio de lenguas, religión, historia, música y danza, destacando por su inteligencia y capacidad para aprender rápidamente. Sin embargo, aunque no hay muchas referencias claras sobre cómo era su carácter durante su infancia, algunos cronistas sugieren que era una niña sensible e introspectiva, lo que podría haber sido una temprana señal de la inestabilidad emocional que acabaría marcando su vida adulta. A pesar de que no se esperaba que Juana llegara a gobernar en ese momento, se le educaría como una princesa que pudiera desempeñar un rol importante en la política europea. En su formación se destacó el aprendizaje del latín,
la lectura de textos clásicos y religiosos y el dominio de las labores cortesanas como la música y el bordado. Juana mostró un gran talento en el canto y la música, habilidades que la acompañarían toda su vida. Creció en la corte de Castilla, en la que bajo la influencia de Isabel se respiraba una atmósfera devota y rigurosamente católica. Esta piedad tan marcada por parte de su madre influiría en la educación de Juana, aunque se sabe que tuvo conflictos internos. Desde niña fue testigo de las campañas militares de sus padres, como la Guerra de Sucesión Castellana, que tendría lugar entre 1475 y 79, y más adelante la reconquista del Reino de Granada. Estaba rodeada de un entorno donde la política y las negociaciones eran parte del día a día. Juana fue la tercera de 5 hermanos. Isabel, nacida en 1470, Juan en 1478, María en 1482 y Catalina en 1485. Su infancia estuvo relativamente unida a la de sus hermanas y hermanos, quienes recibieron una educación similar, siendo testigo de los privilegios y responsabilidades de la realeza, viéndose inmersa en un mundo de grandes ceremonias, rituales religiosos y el protocolo de la corte castellana. Desde pequeña entendió la importancia del poder y el deber de los monarcas en el contexto de la expansión y consolidación del Reino de España. Vivió de cerca las alianzas matrimoniales que sus padres irían forjando para asegurar el poder de la dinastía, aunque a su corta edad probablemente no comprendería las implicaciones políticas de estos matrimonios. Cuando solo contaba unos pocos años, comenzarían a negociar el suyo. En 1495, a los 15 años, tendrían lugar las negociaciones formales para casarla con Felipe, hijo de Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y María de Borgoña, la poderosa heredera de los Países Bajos y otros territorios en Europa Central. Este matrimonio fortalecía la posición de Castilla y Aragón en Europa, estableciendo un vínculo con la poderosa Casa de Habsburgo. En agosto de 1496, con solo 15 años, partiría a Flandes para encontrarse con su futuro esposo. Un largo y peligroso viaje hasta Lier, actual Bélgica, donde contraería matrimonio con Felipe el 20 de octubre de ese mismo año. A pesar de ser un matrimonio concertado, se cuenta que al principio Juana y Felipe sintieron una fuerte atracción mutua y que con el tiempo la relación se volvería tormentosa. Felipe le era infiel y le importaban bastante poco los asuntos emocionales de su esposa, lo que afectó profundamente a Juana, exacerbando sus episodios de celos y sus ya frágiles condiciones emocionales. El 15 de noviembre de 1498 daría a luz a su primera hija, Leonor. Cuentan que en estos tiempos comenzaría a mostrar signos más claros de inestabilidad emocional. Las fuentes históricas hablan de episodios de depresión, ataques de celos intensos y comportamientos erráticos motivados por las infidelidades de Felipe. En 1497, su hermano Juan, príncipe de Asturias, fallecería a la edad de 19 años, lo que alteraría la línea de sucesión al trono. Un golpe devastador para Isabel y Fernando, ya que él era el heredero designado para unificar los reinos de Castilla y Aragón.
Juana en ese momento estaría más cerca del trono, aunque aún no sería la heredera directa, ya que su hermana mayor, Isabel, estaría por delante en la línea sucesoria. Pero en 1498 también moriría poco después de dar a luz a un hijo, que también fallecería al poco tiempo. Con la muerte de su hermana, Juana se convirtió en la heredera de los tronos de Castilla y Aragón, un hecho que cambiaría por completo su posición política. A los 19 años, Juana sería la futura reina, lo que aumentaría las expectativas y presiones sobre ella, que nunca había sido considerada como la heredera de los vastos dominios de sus padres. A pesar de su inestabilidad emocional, Juana sería reconocida oficialmente como la sucesora en 1499, lo que implicaría que su futuro ya no solo estaría ligado a su rol como esposa de Felipe, apodado el Hermoso, sino también como futura reina de uno de los reinos más poderosos de Europa. En 1500 nacería su segundo hijo, quien más tarde sería Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. Un año después nacería Isabel, a quien casarían con el rey Cristian II de Dinamarca. En 1503, Fernando, y en 1505, María, a la que casarían con el rey Luis II de Hungría y Bohemia. A pesar de los logros dinásticos, la situación emocional de Juana empeoraba. Los informes de la época relatarían episodios de depresiones profundas que la harían más vulnerable, y su esposo comenzaría a distanciarse de ella, involucrándose cada vez más en las intrigas políticas de la corte. El 26 de noviembre de 1504, su madre, Isabel la Católica, moriría. Juana se convertiría en reina de Castilla, ya que habría sido designada como heredera por su madre. Sin embargo, el estado mental de Juana generaría grandes tensiones en cuanto a su capacidad para gobernar, y su padre buscaría mantener el control del reino. Felipe, ambicioso por naturaleza, intentó apartar a Fernando para convertirse en el regente de Castilla en nombre de su esposa. Este conflicto generaría una lucha por el poder entre ambos, que sería uno de los grandes dramas políticos de la época. Juana, en medio de estos enfrentamientos, no estaría en condiciones de tomar un rol activo en el gobierno, y su estado mental sería usado como justificación por ambos bandos para reclamar la regencia. En 1505, para resolver el conflicto, se firmaría la Concordia de Salamanca, un acuerdo que reconocía a Juana como reina de Castilla, pero establecería que tanto su padre como su esposo gobernarían conjuntamente en su nombre. Sin embargo, este acuerdo fue temporal y no resolvió las tensiones entre su padre y marido, quienes continuaban disputándose el control del reino. Durante este tiempo, Juana fue cada vez más marginada del poder. Aunque oficialmente era la reina, su esposo y su padre la mantuvieron bajo una estrecha vigilancia. Esto contribuyó a una mayor sensación de aislamiento de Juana, lo que la haría empeorar aún más. El 25 de septiembre de 1506, en Burgos, Felipe, con solo 28 años, moriría probablemente a causa de una fiebre tifoidea, aunque algunos rumores apuntaron al envenenamiento, algo nunca confirmado, pero no improbable. Lo que nos ha llegado en gran medida es que la muerte de Felipe fue devastadora para Juana tanto emocional como políticamente. Según los relatos de la época, mostró signos de obsesión con el cadáver de Felipe, negándose a separarse de su cuerpo, llevando su féretro de un lugar a otro. Este comportamiento alimentó aún más los rumores sobre su inestabilidad mental y la apodaron la Loca.
A pesar de ser la reina de Castilla, su padre regresó para asumir la regencia, marginándola aún más y aprovechando la situación para tomar el control total del reino en nombre de su hija, alegando que su estado mental la incapacitaba para gobernar. En 1509 decidió que Juana debería ser recluida en el monasterio de Santa Clara en Tordesillas, junto a su hija menor Catalina. Tenía solo 29 años. Juana nunca renunció formalmente a sus derechos al trono y durante todo este tiempo siguió siendo reina titular de Castilla, aunque sin ninguna capacidad de gobierno. Durante los primeros años de su confinamiento, dicen que sufrió episodios de paranoia y depresión profunda, con largas fases de aislamiento y periodos de agitación, llegando a ayunar durante días. En 1516 moriría Fernando, y aunque Juana seguía siendo la reina legítima, su hijo Carlos, con solo 16 años, asumió el control de los reinos como regente junto a su madre. Carlos utilizó su condición mental para justificar su control del reino. En los documentos oficiales se hacía referencia a la incapacidad de Juana para gobernar, asumiendo él la totalidad del poder real en Castilla y Aragón, aunque nominalmente lo haría en nombre de su madre. Durante su reinado, Carlos la mantuvo bajo una vigilancia aún más estricta que lo haría su padre. Temía que su presencia o figura pudieran ser utilizadas por facciones rebeldes o nobiliarias para cuestionar su propia autoridad. Su confinamiento no fue una medida de control sobre su inestabilidad mental, sino una medida política para evitar que cualquier otro grupo de poder pudiera usarla como una bandera de oposición. Entre 1520 y 21 tendría lugar la rebelión de las comunidades de Castilla, un levantamiento de las ciudades castellanas contra el gobierno de Carlos I, criado fuera de España, que ni siquiera hablaba castellano y con total desapego de la tierra a la que pretendía gobernar. Los líderes de la rebelión, conocidos como comuneros, buscaban más autonomía para Castilla y estaban descontentos con el estilo de gobierno del joven rey, especialmente por su favoritismo hacia sus consejeros extranjeros. Durante esta rebelión, los comuneros intentaron utilizar la figura de Juana como símbolo de legitimidad para su causa. Sabían que, como reina legítima, ella representaba una alternativa al gobierno de Carlos. En 1520, los rebeldes tomaron brevemente Tordesillas y proclamaron a Juana como la verdadera reina de Castilla. Hay quienes cuentan que aunque ella estaba nominalmente de acuerdo con ellos, su estado mental no le permitió tomar ninguna decisión consciente o clara. Finalmente, la rebelión fue sofocada en 1521. Tras la represión de los comuneros, el confinamiento de Juana se endureció aún más y las visitas fueron restringidas para evitar cualquier intento de utilización de su figura en futuras revueltas. Este episodio consolidó aún más el control de Carlos sobre el reino, pero también sobre la vida de su madre. El monasterio de Santa Clara se convirtió en su residencia definitiva, donde permaneció aislada e incluso se cuenta que la maltrataban. Durante estos años, su salud mental siguió deteriorándose. Hay relatos de que sufría episodios de paranoia y depresión.
En algunos momentos se negaba a comer o a recibir atención médica, y en otras se mostraba violenta o profundamente triste. En los últimos años de su vida, su salud física también comenzó a declinar, aunque la causa exacta de sus dolencias no está completamente documentada. Carlos I, mientras gobernaba el vasto imperio español, visitó a su madre en Tordesillas en contadas ocasiones. Siempre mantuvo una distancia prudente y se aseguró de que su confinamiento continuara. Juana nunca tuvo un papel real en el gobierno, aunque su existencia seguía siendo políticamente importante. Juana I de Castilla murió el 12 de abril de 1555 en Tordesillas, a la edad de 75 años. A lo largo de su vida fue reina sin ejercicio. Su muerte marcó el fin de una etapa compleja en la historia de la monarquía española, aunque su legado fue ensombrecido por las narrativas que la retrataron como Juana la Loca, un estigma que ha perdurado en la historia. Fue enterrada junto a su esposo, Felipe el Hermoso, en la Capilla Real de Granada, en el mausoleo de los Reyes Católicos. Su hijo Carlos I se convirtió en uno de los monarcas más poderosos de Europa. La historia de Juana I de Castilla y su supuesto comportamiento obsesivo en torno al cadáver de su esposo, llevándolo consigo a diferentes lugares, custodiando el ataúd con celos y obsesión hasta el punto de no permitir que ninguna mujer se acercara al cuerpo y que incluso mandaba abrir el féretro en varias ocasiones para comprobar que su esposo seguía allí, es una de las crónicas más repetidas, pero rodeada de mitos y exageraciones. Esta leyenda ha sido ampliamente discutida por los historiadores y aunque contiene algunos elementos basados en hechos reales, su veracidad ha sido cuestionada y reinterpretada a lo largo del tiempo. Y aunque hay pocos documentos fiables que confirmen estos extremos, aún hay quienes siguen afirmando que Juana estaba loca. La realidad es que en el siglo XXI, 469 años después de su muerte, nadie piensa en ella como la reina que más años ostentó la corona. Durante 50 años, Juana fue la reina de las Españas. Bienvenido, bienvenida a esto que yo no sé si llamarlo diálogo, llamarlo conversación. Toñi, ¿cómo lo llamaríamos? Llamémosle X, que siempre da la opción. Ten cuidado que X ya sustituye a Twitter. Bueno, sí. La vamos a liar, ¿eh? Bueno, al final es como una especie de puesta en común entre tú y yo acerca de las conclusiones que ambos hemos sacado acerca de este personaje. Así que le podemos llamar como queramos, es lo de menos. Creo que lo principal o lo fundamental es esas conclusiones que hemos sacado acerca de Juana I de Castilla. Después de haber escudriñado mucho y arañado mucho en la historia de esta mujer para realmente llegar a saber quién fue de verdad, porque esta mujer está completamente reinventada. O sea, la vida de esta mujer se versionó, se reinventó y eso es lo que nos ha llegado hasta nuestros días. Prácticamente 90% mentiras. Totalmente, totalmente. Yo creo que es de todas las mujeres que hemos tratado hasta el día de hoy,
No te voy a decir que es quizás la que ha tenido la vida más dura, eso tampoco es que se pueda de alguna manera medir, pero yo creo que sí es la vida que más manipulada y más tergiversada y que más mentiras tiene en torno a lo que hizo ella en vida, ¿no? Yo creo que es una mujer absolutamente utilizada. Sí, utilizada, sí, pero para poderla utilizar le inventaron una nueva historia. Es verdad que en esa nueva historia pues van colando cositas que son verdad para que de esa manera pues parezca que todo lo que se cuenta de ella es cierto, pero la verdad es lo que acabo de decir, el 90% de lo que se cuenta de Juana es una completa invención. Igual que en su día se inventaron la historia de Lucrecia Borgia, pues en esta ocasión se inventan también la de Juana. Y además lo hacen más o menos por la misma época, en el siglo XIX, es cuando se escribe de algún modo esta historia romántica detrás de la que escondemos el contar la vida de una persona que estaba loca. Y no estaba loca. Para nada estaba loca. Es verdad que fue una niña que ya tuvo una infancia un tanto desgraciada porque su madre fue una madre muy controladora, con una forma de ser muy austera. La corte castellana era tremendamente austera. Todos sabemos de sobra que Isabel la Católica, como siempre la hemos llamado, era una mujer muy religiosa. Ella era todo como muy sota, caballo y rey. Y bueno, pues Juana no es feliz con esta forma de vivir. Además, yo he llegado a la conclusión que, en cierto modo, Juana lo que tenía era una personalidad bastante fuerte. Y claro, era un tanto contestona, vamos a decirlo así. En esa época, una mujer no podía ser contestona porque eso era ser una tremendamente maleducada. O sea, una mujer tenía que, como se suele decir, oír, ver y callar. Sobre todo, callar. Y Juana no calla. Y de ahí vienen muchas discrepancias con su madre, incluso discrepancias en el terreno religioso, que parece ser que ella pues no entiende la vida con esa ultrarreligiosidad que la entiende su madre. Sí, te estaba pensando en lo que estabas contándome y claro, tú dices, una mujer tenía que callar, tenía que ver, oír y callar y además aceptar cualquier cosa que se le impusiese, pero claro, eso está muy bien cuando tu madre hace lo mismo que tú, pero es que tu madre es reina. Sí, su madre era reina, sí, pero su madre era una mujer con un carácter, con una forma de ser, y ese carácter y esa forma de ser la impone en la crianza de sus hijos y de su hijo y de sus hijas. Fíjate que para otras cosas, pues, fue un tanto aperturista, no es la palabra exacta, pero bueno, es la que me sale. En el sentido de que como el Renacimiento está comenzando, pues ella sí que quiere que sus hijos tengan una educación humanista conforme a ese movimiento renacentista que hay en el momento, y sí que quiere que sus hijas, sus 4 hijas, tengan una buena educación y las instruye en materias de todo tipo. Isabel quiere que sus hijas sean mujeres preparadas, algo que en esa época y aquí en nuestro territorio, no era normal. Una mujer era alguien que lo que tenía que hacer era dar muchos hijos en cualquiera de los casos, y si era perteneciente a la familia real, con más razón todavía, porque de esa manera estaba garantizando y manteniendo el linaje. Claro, en el caso de una mujer, todo su esfuerzo, todo su trabajo, toda su vida estaba dedicada a mantener el linaje y a acrecentarlo, a unir territorios por bodas, por nacimientos, etc. Esa era la labor que tenía una mujer. Pero además es que esa mujer que dejaba su casa para casarse con el rey de otro país, evidentemente no solo garantizaba la línea de ese país al que ella ya se había ido, que a partir del momento en que ponía el pie en ese otro país dejaba de ser de su casa, de su país,
y pasaba a ser del país del otro, también de alguna manera el continuar ese linaje era honrar a su familia, porque claro, su familia la había entregado para que diera una buena y larga descendencia. Entonces la manera de ella cumplir con su misión era esa. Pero claro, ¿qué pasa? Pues que cuando a esta niña le acuerdan el matrimonio, realmente con la casa de los Habsburgo acuerdan 2 matrimonios. El de Juan, el hermano, y el de ella. Lo que pasa es que, bueno, Juan pues muere a los 19 años. Pero cuando ella llega allí, ella no entiende la forma de vivir de allí. A ella le parece un completo y absoluto libertinaje lo que hay en ese país. Ella va de eso, de una educación muy rígida, muy severa, muy austera, muy castellana, digámoslo así, a algo que para ella está fuera de todo orden. Ella no entiende esa manera de vivir de aquella gente. Ella no entiende tampoco el que su marido esté continuamente con unas y con otras, porque considera que lo que está haciendo es mancillar a su familia, a su casa, a su nombre. Y ahí... O sea que quizás entonces lo que me estás proponiendo es que Juana, primera de Castilla, la que se ha apodado la loca, quizás todo ese problema que tiene con su marido no venga tanto del amor, del enamoramiento, de estar loca por él, sino de que no entiende muy bien qué está pasando. No juegan con sus reglas, juegan con otras reglas que ella entiende que no son las debidas. Yo estoy completamente segura de que Juana, menos loca, podía estar de cualquier otra cosa. Pero loca, con toda seguridad que no. ¿Que con el tiempo acabaron volviéndola loca? Indiscutiblemente. Pero Juana no estaba loca. Juana llega a Flandes, a Bélgica, llega con 16 años. Después de hacer una travesía en barco en la cual la mitad de la flota naufraga. Ella llega allí prácticamente con lo puesto y con gente de su casa, que es la que va a cuidar de ella, gente de su confianza, gente que la va a cuidar, la va a proteger, va a mirar por ella. Cuando llega allí, se encuentra con que Felipe ni siquiera está, anda por ahí y aparece... Sí, tardó un tiempo, ¿eh? Sí, y aparece al tiempo. Cuando ella empieza a protestar de esa vida libertina que Felipe lleva y que ella considera que con eso está, como decía antes, mancillando el honor de su familia, es cuando ella empieza a protestar. Ella ya parece ser que desde pequeña no se conformaba con las cosas y en esta ocasión tampoco se conforma. ¿Qué hace Felipe? Empieza a dejarla sola. Empieza a despedir a toda la gente de servicio y la deja completamente sola. Lo que hoy llamaríamos un maltrato. Total y absoluto, Iñaki. Exacto. Total y absoluto. Te dejo completamente sola. Sí, te pongo gente que te atienda, que te no sé qué, que te no sé cuánto. Cosas más materiales, vamos a decirlo así, que realmente emocionales, porque emocionalmente te he sacudido como a un jergón viejo. Sí. La deja completamente sola. Sola. Y ella, evidentemente, aún así, sigue protestando. Pero todo lo que Juana hace realmente lo hace desde el punto de vista de cuál es mi encargo, qué encargo me ha dado a mí mi familia, qué es lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que dar hijos a esta casa. Muy bien, pero esta casa tiene que respetar a mi familia. Hay una cosa que a mí siempre me ha descuadrado un poco, pero bueno, sí es verdad que si lo referenciamos a la educación de la madre, pues esto a lo mejor no tiene mucho que ver, pero no olvidemos que Fernando el Católico tuvo hasta hijos bastardos el tiempo que estuvo, bastardos reconocidos, quiero decir, el tiempo que estuvo casado con Isabel la Católica. Como tantos y tantos reyes. Claro, pero lo que decía, seguramente el que esto sucediera con su padre, quizá afianzara todavía más a Juana en las enseñanzas de su madre.
tienes que hacer que nuestro linaje sea respetado. Como Felipe no está dispuesto ni a cambiar sus fiestas, ni a cambiar sus juergas, ni a cambiar el meter cada noche a una concubina en su cama, ni nada de nada, pues empieza a justificarse y sobre todo a aislarla, más aún. Está loca, yo no aguanto a esta loca, esta mujer me va a sacar de mis casillas, esta mujer es una histérica. Sí, él coge la excusa y se sirve pues del cabreo o de los comportamientos igual quizás extremos que podía tener ella por vivir una situación que ella no entendía o que incluso no estaba dispuesta a soportar. Es que yo creo que como consecuencia del no entender está el no aceptar. Y ella no acepta esta situación. Y claro, a Felipe le viene estupendísimamente bien, porque así tengo la excusa perfecta para que todo el mundo diga conmigo a coro, es verdad que está loca. Claro, ¿no? Y además que estas situaciones, como has dicho tú antes con Fernando, se daban una y otra vez en todas las casas reales de Europa. Es decir, el marido hasta que le hacía un niño varón o dos, pues una vez que hacía eso ya era... Él tenía su vida aparte. Claro. Sus mujeres con las que sentía su atracción X, pero la mujer, la esposa, la reina, era una incubadora. Sí. Realmente una incubadora. Sí. Y lo tenía que aceptar porque eso era así. Sí, la esposa era una coneja. Claro. Que lo único que tenía que hacer era parir. Exacto. Y Juana en ese sentido cumplió muy bien con su misión. Juana tuvo 6 hijos. Pensemos que realmente no fueron muchos años los de matrimonio, porque no. Felipe muere, ¿vale? Fue todo el rato, pero estar embarazada... Prácticamente tuvo uno cada 2 años, más o menos. Sí, Entre hijo e hijo, un par de años. Y además, en aquella época consiguió algo que no era normal, y es que los 6 vivieran. Que por regla general, pues muchos morían en el parto, muchos morían cuando eran pequeñitos, tenían 1 año, 2 años, 3 años. No. Ella consiguió que todos sus hijos vivieran. Ella sí cumplió con la parte del tratado o del acuerdo que se había hecho y por eso reclamaba que el otro cumpliera también con su parte. Que claro. Además es que creo que con toda la razón del mundo. Si tú y yo tenemos hecho un acuerdo, si yo cumplo, tú tienes la obligación de cumplir. Sí, lo que ocurre es que ella juega con sus cartas y en los demás sitios, en ese sitio las cartas aquellas no se juegan. Y entonces yo creo que ella descubre un mundo que le es ajeno, absolutamente ajeno, que encima ella lo toma como una afrenta personal hacia ella y hacia su propia familia, y eso es lo que quizás a ella más le sacase de quicio. La afrenta personal a la familia. Sí. Porque es como dices tú, o sea, ella venía educada a decir, esta es mi labor, pero yo represento a una casa real que además, que es Castilla, cuidado, que hay que tener claro que en aquella época Castilla no era cualquier cosa. No, Castilla no era cualquier cosa. Su madre ya había apoyado a que Colón viajara buscando esa ruta alternativa. Puesto que los otomanos tenían el paso habitual, lo tenían cortado, y todo lo que viene de vuelta es de la corona castellana, ¿eh? Claro, es mucho poder, Castilla estaba emergiendo ya, pero a pasos agigantados. Castilla tenía territorios, allende los mares, como se suele decir, ¿vale? Las Canarias terminarían anexionándose a la corona de Castilla. Y oro y plata que venía, pues no sé, pero en cantidades ingentes. Industriales, madre a mía. Llenar... Barcos llenos. A llenar las arcas de la corona. Claro. O sea, ella sabía muy bien quién era, cuál era su posición, o mejor dicho, cuál era la posición de su familia. Y por eso no consentía el que alguien estuviera pisoteando el honor de su casa. Porque pisoteándola a ella, pisoteaban el honor de su casa, de su familia, de su linaje. Y no estaba dispuesta. Con todos estos sucesos empiezan las leyendas. Hay una leyenda que dice que en una ocasión, pues agarró
a Felipe con una de sus amantes y que con unas tijeras a la amante le cortó el pelo. No sé si esto es verdad o es mentira, porque la verdad es que quitar la paja del trigo en la historia de esta mujer a veces resulta muy, muy complicado. Porque Yo creo que es la mujer que la historia más complicada de saber qué es verdad y qué es mentira en la historia de Juana. Yo creo que es de las más complicadas que nos hemos enfrentado hasta ahora, porque hay toda una... Lo que has dicho tú es que no han mentido una vez, han mentido 2 veces. Han cogido una vida a la que llamaron loca, ya era una mentira. Utilizaron todas las excusas posibles para que se le metiera el adjetivo de loca todo el rato. Y resulta que luego, en el siglo XIX, todo eso encima le añaden el amor, la locura de que estaba celosa, de que los celos le pudieron. Claro, lo mezclas otra vez y claro, ahora cómo coges y desengranas lo que es la verdad de lo que es la mentira. Es muy complicado. es complicadísimo. Mira, hay otra cosa que se cuenta que yo no sé tampoco si es verdad o si es mentira, pero cuentan que estando ella a punto de parir a su hijo Carlos, ella, obsesionada porque su marido no la engañase con otras mujeres, pues iba detrás de él a fiestas y a donde hiciera falta. Y que en medio de una de estas fiestas ella se indispone, se va al baño, a las letrinas, y Carlos nace en la letrina. Yo, sinceramente, no sé si esto es verdad o es mentira. Yo apostaría a que es mentira. Esto, Sí, es que... Esto, como decía Sabina en la canción, una mentira 1000 veces repetida acaba convirtiéndose en una verdad. Y esto es lo que ha pasado con Juana. Fíjate que han pasado 496 años, creo recordar que es, 469 años desde que ella muere, y aún seguimos. Sí. Aún seguimos ahí. Aún seguimos en el mismo punto. Sí, puedes preguntar a cualquier persona que te va a salir con la historia del amor, de las infidelidades, pérdida de cabeza porque es que estaba absolutamente loca de amor, y lo simplificamos todo a eso, cuando en la realidad todo apunta a que es todo mucho más complejo. Y lo peor de todo, Iñaki, es que fíjate, en el siglo XXI todavía hay historiadores que dicen que científicamente está comprobado que estaba loca, porque lo avalan psiquiatras. Y yo digo que ¿cómo un psiquiatra puede avalar esto? Y me explico. ¿Han hablado con ella? ¿Han podido tener un contacto con ella como para poder llegar a la conclusión de que esta mujer estaba loca? No. Llegan a la conclusión por los relatos, por relatos inventados. Y para apoyar eso, se acuerdan de que una abuela de Juana, una abuela portuguesa, pues parece ser que la mujer sufría de depresiones. Las enfermedades mentales pueden heredarse, pero no tienen por qué. Pero es que a mí lo que me saca de mis casillas es, si ya es difícil, ya es muy difícil dar un diagnóstico teniendo a la persona delante, hablando con ella veces y veces y veces, si ya es complicado, imagínate cómo tiene que ser de complicado para tener claro que esa persona que vivió hace 480 años, ¿cómo narices voy a dar yo un diagnóstico de qué enfermedad tiene si no he podido hablar con ella? Además, lo que me ha llegado hasta hoy, no sé si es verdad o es mentira, no sé hasta qué punto se ha exagerado o directamente se ha mentido y se ha inventado la historia. O sea, ¿cómo puedo decir yo, cómo puede una persona decir, esta persona está claro que tiene esta enfermedad? Hombre, por favor. A ver, los nombres de los historiadores que lo dicen están ahí, ¿eh? Yo no voy a hacer mención, pero están ahí. Nunca hacen mención a los nombres de los psiquiatras que, según ellos dicen, avalan esta teoría. Pero según estos historiadores a día de hoy, que es lo que a mí más me hace que me estalle la cabeza, por decirlo de una manera clara y sencilla, es que digan
que se puede diagnosticar su enfermedad como bipolaridad, como histeria. Pero vamos a ver, por amor de Dios, de verdad que un psiquiatra... Yo de verdad, si algún psiquiatra nos está escuchando y cree que estamos equivocados, yo le pido por lo que más quiera que nos mande un audio y nos lo aclare. Porque yo de verdad no lo puedo entender. No lo puedo entender. Que yo haga un psicoanálisis de una persona por lo que se cuentan que dijo o que hizo, cuando sabemos a ciencia cierta que la historia se ha manipulado. Absolutamente. Y aunque la historia no se hubiera manipulado, al final, en tantos años de historia, cada uno irá dando una versión diferente. Vamos a ponernos en el supuesto de que nadie quisiera manipular esta historia. Vamos a ponernos ahí. Pero al final esto es un poco lo del teléfono escacharrado, que uno cuenta a otro, el otro cuenta al otro, el otro cuenta al otro, y desde lo que dijo el primero hasta lo que llega al final, hay mucho trecho de mal camino, digámoslo así. Total. Es que a mí siempre me ha recordado, yo cuando estaba metido en el berenjenal de intentar empaparme de esta historia, siempre me ha recordado a eso, porque yo siempre decía, es que tenemos una versión general de todo el público, pues eso, de la mujer que pierde su razón por el amor a Felipe, encima que le llamaban Felipe el Hermoso. Bueno. Con lo cual ya tenemos todo hecho, o sea, tenemos preparadas las frutas y las verduras. O sea, porque ya dices, claro, es que era tan hermoso que ha perdido la cabeza. Bueno, pero Iñaki, a ver, lo del hermoso es porque en uno de los viajes van a la corte francesa y el rey de Francia le dice, ¿quién es ese muchacho tan hermoso? Le dijo hermoso como le podía haber dicho Mano Mortero, verás, que no es porque fuera guapo ni muchísimo menos, bueno, pues dijo aquello, pues como podía haber dicho tan gallardo o cualquier cosa de ese tipo. Pero para cualquier persona que no esté investigando eso, escucha a Felipe el Hermoso, escucha que la otra ha perdido la cabeza y dices, claro, era tan guapo que se le ha ido la olla. Y es lo que pasa. Entonces, claro, dices, hombre, pues es que yo lo veo todo tan difícil que me recuerda mucho a ese juego que solíamos hacer de pequeños, de empezar a pasarnos unos a otros la historia, y claro, de lo que he dicho yo a lo que llega al final, es que no tiene nada que ver. Claro, el teléfono escacharrado que yo te decía. Pues seguramente, en este caso, gran parte de la biografía que damos por buena de Juana I de Castilla, pues seguramente no tiene nada que ver con la realidad. No, y además, afortunadamente, y gracias a eso nosotros estamos pudiendo hacer este podcast, se revisiona la historia por parte de gente que realmente lo ve desde un punto de vista objetivo y donde realmente van buscando la explicación razonada de una serie de hechos, de acontecimientos, y van colocando la historia en su sitio. Fíjate que quizá lo más dicho de Juana y lo que ya termina de echarle toda la carga de loca encima, como tú bien dices, es cuando Felipe muere. Felipe muere, creo recordar, con 27 años, mientras que juega a la pelota. De eso también hay múltiples versiones. Que se tomó un vaso de agua fría y se le cortó la digestión. Que cogió un resfriado. Que no, que era una enfermedad que tenía. O sea, ahí también hay múltiples versiones. Yo, personalmente, creo que se lo despacharon. Creo que Fernando estaba hasta las narices de él porque no lo dejaba hacer las cosas a su manera y dijo, a este me lo quito de en medio y chimpún. A ver, claro, que además en esa época no era una práctica inusual, ya lo vimos en el capítulo de Lucrecia, que César también se iba quitando del medio a todo el que le estorbaba. Claro, es que, claro, tú puedes colocar a tu hija y apartarla de lo que le tocaba, que era reinar, pero claro, ¿qué haces con él? Él era un estorbo. ¿Qué haces con él? Él Aparte era un de estorbo. Que encima era hombre. Claro, mira, era hombre, era ambicioso. Parece ser que con un carácter bastante altanero, prepotente. Era un niño malcriado y mimado, acostumbrado a que todo el mundo hiciera lo que él quería y decía.
y de una familia poderosa, muy poderosa, con la que quisieron unir el reino de Castilla, porque en medio también estaban los franceses. Exacto. Que tenían sus más y sus menos, sobre todo Fernando, Claro, más que Isabel. claro. Y tampoco podías hacer cualquier cosa, porque dentro de lo que cabe eran aliados. A ver, lo que pasa es que a Fernando, con Felipe le sale el tiro por la culata. Porque mientras que su padre, que es con quien Fernando acuerda el matrimonio, sí que está en contra de los franceses, Felipe, en cambio, es muy pro-franceses. Y ahí se le fastidia. El enemigo de tu enemigo es tu amigo. Claro, ahí se le fastidia el invento a Fernando. Calcularon mal, calcularon muy mal. Ellos se acuerdan con los padres, pero cuando hacen el acuerdo, ambos, tanto Juana como Felipe, eran pequeños. Pero Felipe crece y Felipe se pega a Francia. De hecho, parece ser que con mucha asiduidad él va a la corte francesa. De ahí que el rey le diga quién es este hermoso príncipe. Como tú bien dices, a Fernando, Felipe solo le supone un estorbo. Porque apoyándose en que Juana está loca, Felipe quiere ser el gobernador. Él sabe que no puede ser el rey, que la reina es su mujer. Por eso la encierro, la quito de en medio. Que ahí empiezan sus encierros. Bueno, ella ya empieza con los encierros en la corte de Flandes. Porque sí, claro, como está loca, sí. la quito de en claro, medio y la encierro para que no moleste. Sí, pero bueno, en España empieza ahí. Cuando Isabel muere, la heredera, la que ella deja como heredera, es a su hija. Que es curioso, ¿eh? Fíjate que todos tenemos la idea de que Isabel y Fernando se casaron y las Españas se unieron. No. Pero realmente cuando uno de los dos fallece, que en este caso es Isabel, la que es heredera del reino de Castilla es su hija. Bueno, su hija porque su hija mayor y su hijo habían fallecido. Eso es un giro importante también en la vida de Juana, ¿eh? Juan, que era el príncipe de Asturias, muere con 19 años. A Juan lo habían casado también con una hija de la casa de Habsburgo, intentando fortalecer por ahí los lazos al máximo, porque los Habsburgo eran una de las grandes casas que había en Europa en esos tiempos. Juan muere, pero no basta con que Juan muere, es que la siguiente hija también fallece. Sí. Y el hijo de esta también. También, sí. Se dan muchas casualidades, ¿eh? Al final, de rebote, el trono le llega a Juana a sus manos. Su madre... A quien habían educado como un peón en una partida de ajedrez para conseguir uniones, de repente termina siendo el tesoro. Juana es la heredera de su madre. Que también hay por ahí quien dice, que deja dicho, que yo esto tampoco me lo creo, y si alguien sabe de esto más, que por favor que nos mande ese mensaje, que al final es lo que siempre decimos, queremos que esto sea un foro abierto y que nos enriquezcamos los unos a los otros, las unas a las otras, aportando estas cosas que quedan ahí como un poco en nebulosa y que no sabemos a ciencia cierta. Pero yo también, entre lo muchísimo que he manejado de información sobre Juana, hay un escritor que dice que realmente Isabel deja a Juana como reina, pero bajo la regencia de Fernando. Y yo esto no me lo creo. Porque si realmente Isabel piensa que su hija no está capacitada, le hubiera dejado la corona directamente a Fernando, no a una hija que creo que no puede gobernar porque está loca. No, ¿qué va? Yo estoy convencido, cuando Isabel tomó esa decisión, sabía lo que hacía, y además lo que más me ha chocado a mí de toda esta historia es que encima mantenía al reino separado de su marido. Que eso es lo que más me choca, ¿eh? Porque, a ver, han pasado a la historia como los grandes forjadores de la España de las Españas. Lo que pasa es que solo les quedaba Portugal. Sí. Lo que pasa que Fernando lo intentó, ¿eh? Sí. Incluso con matrimonios después se intentó unir España y Portugal. Pero, a ver, yo creo
que aunque Isabel no quería que Fernando tocara sus posesiones, ella, como la inmensa mayoría de las mujeres de la época, no pensaba en el hoy, pensaba en el mañana, en la descendencia, en el linaje. Y ella, que para mí, para mi punto de vista, era infinitamente más inteligente que Fernando a la hora del día que queramos, ella sí que planteó nuestro heredero, en este caso Juan, heredará mi corona y la de su padre. Y en ese momento se unirán todos los territorios que tenemos, tanto en la península como allende los mares. No olvidemos que América la tenemos ahí, que hay muchos territorios que Cristóbal Colón va poniendo la bandera de Castilla y diciendo, claro, y diciendo, esto forma parte, estos son las Españas, esto forma parte de la corona de Castilla. Bien. Esto tiene un programa más, ¿eh? Sí. Porque yo, de verdad que la historia entre Isabel y Fernando, ese juntarse porque hay que hacer al país fuerte, pero luego cada uno, aunque sea que le van a pasar a su hijo, sí, pero no solo pasa al marido, o no solo pasa a la mujer, cada uno en su sitio. Sí, tiene un programa. Cada uno tenía sus posesiones. Uh-huh. Además, según tengo yo entendido, los castellanos no querían a Fernando. También lo entiendo. ¿Vale? Entonces, Isabel pensaba eso en el futuro. El día de mañana, cuando mi hijo Juan haya heredado las dos coronas, se producirá esa unificación. Pero mientras tanto, Fernandito, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Bien, si Isabel designa a Juana como heredera, yo estoy convencida que ella estaba segura que Juana podría llevar ese reinado hacia adelante. Convencidísimo. Es que si no, no tiene sentido. Y yo también estoy convencida. Totalmente convencida. ¿Qué pasa? Que como Juana ya viene con esa estela de que está loca, pues Felipe, que es ambicioso a más no poder, dice, como mi mujer está loca, y lo sabéis ya de hace años, pues yo soy el regente. Y Fernando dice, no, porque Isabel me dejó la regencia a mí. Y a raíz de ahí empiezan a tirarse de los pelos el uno al otro, intentan firmar acuerdos, los acuerdos no prosperan, no llegan a ningún sitio. Y yo creo que ahí es el punto en que Fernando dice, a ver a quién mando para que me quite este del medio. Sí, porque a la hija la podía quitar fácil, pero al otro no. A la hija ya la tenía quitada, la tenían ya encerrada. Claro. Juana vino del encierro en Flandes al encierro en España. Sí, totalmente. La tenían quitada del medio. Porque en esa época la manera de quitar a alguien de en medio era quitarlo físicamente de en medio, para que de esa manera no tuviera contacto con absolutamente nadie. Que ese fue otro de los miedos que tuvieron tanto Fernando como Felipe y más tarde su hijo, el que alguien reivindicara la figura de Juana como la reina. La tienen encerrada. Cuando Fernando se cepilla, porque yo estoy convencida Felipe. De que se cepilló Fernando, yo también. Se cepilló a Felipe, yo también. Ya lo tiene más fácil. No puede ser el rey de Castilla porque la reina de Castilla es su hija, pero vuelve a reivindicar su regencia. Lógicamente, Juana, ¿dónde está? Encerrada. Encerrada, en Tordesillas. Encerrada. Bien. Cuando... Claro, y se sale con la suya, pero cuando Felipe muere, ahí se desencadena la gran historia romántica para terminar de condenar a esta pobre mujer, de que ella empieza un peregrinar detrás del ataúd de su queridísimo esposo, porque ella quiere llevarlo, a enterrarlo en Granada. Dicen que él había dicho que él quería ser enterrado en Granada. De todas maneras, allí estaba el panteón. Ahí lo dejo. Claro, de todas maneras, allí tenían su panteón, donde había sido enterrada su madre. Entonces, bueno, pues aunque él no lo dijera, bueno, pues lo normal es que si hay un panteón real, pues lo llevamos al panteón real.
Lo que ocurre es que ese viaje fue largo, ¿eh? El viaje fue largo e interminable, sobre todo por una razón fácil de entender. En el momento que ella se queda viuda, el padre lo que quiere es casarla y quitársela de en medio. Sí, volver a utilizarla como peón. Pero Juana, que una vez más, insisto, no estaba loca, consciente de que mientras que el cuerpo de su marido estuviera insepulto, no la podían casar. Cuando Felipe muere, ella está en un estado de gestación bastante avanzado de su última hija y se mueve 2 kilómetros y se para y está 6 meses. Y ahora doy a luz y estoy 1 año. Total. Salió de Burgos y no llegó a Madrid. Y estuvo ahí 2 años y pico dándole vueltas a la peonza porque ella lo que no quería bajo ningún concepto es que lo metieran bajo tierra y la pudieran volver a casar. Exacto. Y ahí es donde ya la leyenda se termina de desatar. Que si Claro. los celos, que por los celos no quería que ninguna mujer se acercara al cadáver del marido. Que si no quería que lo enterrasen porque ella quería seguir manteniéndolo junto a ella. No, ella lo único que no quería era que la volvieran a casar. Lo tenía claro, clarinete, como se suele decir. Hasta que ya el padre, visto que no sale de dar vueltas de 3 kilómetros a la redonda, le dice: chica, hasta aquí hemos llegado. Pero estuvieron un montón de años peleándose por el cadáver de Felipe. El padre para enterrarlo y ella para no enterrarlo, y de esa manera poder seguir siendo ella. Claro, es que... Y fíjate, una vez que Fernando ve que no hay solución porque no va a poder casar a su hija con nadie, Fernando empieza, fíjate las historias que hace. Cuestiona su salud mental, porque claro, lo de la duda sobre su salud mental estaba a la orden del día. Después, manipula lo que la gente recibe de Juana. Digamos, gente, llamémosle a los nobles y a la gente que vive en la corte. Es decir, él manipula la percepción de lo que ven de Juana los demás, asegurándose pues eso, de que tenía un comportamiento errático, difundía la historia de que alimentaba su inestabilidad psicológica. Después, hace alianza con los nobles. Claro, trata de ganarse a los nobles castellanos, porque los nobles castellanos tienen toda la razón del mundo para decir: no la encierras porque esta es nuestra reina. Pero ya se gana él a los nobles castellanos porque al final, como suele decir yo muchas veces, los reyes no mandaban tanto, mandaban los nobles. Y si tú eres capaz de coger esos nobles que no son tuyos y que te apoyen a ti, el rey de allí está fastidiado. Y por último, lo que intenta también es otra vez aislar a Juana, dejarla sin aliados. Cualquier persona, cualquier entidad que pudiera pensar que Juana es la verdadera heredera y es la que tiene que estar en el trono, ya se encargó de quitárselos de encima a su manera, ¿eh? Yo no digo que los matara ni nada, los convencía, pero quiere decir aislar otra vez. Lo mismo que hizo su marido, empieza a hacer su padre. Y eso le permite ser regente hasta que fallece. Tanto Felipe como Fernando fueron comprando voluntades. Claro. Felipe, cuando quiere ser el regente de la corona de Castilla, compra voluntades por doquier. Y Fernando hace 3/4 de lo mismo. Sigue comprando voluntades. Sigue metiendo a su gente, los sigue colocando y posicionando en esos puntos clave donde sabe que le van a ser rentables, digámoslo así, donde le van a hacer un buen trabajito para que él se salga con la suya. Pero visto que no puede con Juana, la encierra en Tordesillas. Sí, además que hace todo esto, ella queda encerrada. Con su hija. La encierra en Tordesillas con su hija. Sí. Y de esa manera, él sigue con sus planes hacia adelante. El encierro en Tordesillas, tanto de madre como hija, creo que fue una auténtica barbarie. Esa niña se crió sin educación de ninguna clase, porque vivía encerrada con su madre. ¿Que a partir de ahí Juana empezara a perder la cabeza? Pues no me extrañaría. No me extrañaría lo más mínimo.
Si desde que tú tienes 19 años solo vives de encierro en encierro, si tú ves que no puedes combatir a esos enemigos que son los tuyos, o sea, no puedes frenar el fuego amigo, vamos a decirlo así. Eso es lo peor, que son los tuyos. Que es tu propio padre, porque todavía que tu marido te maltrate, bueno, pero que tu propio padre sea el que te encierre, eso es para volver loco a cualquiera. Sí, totalmente. Eso es para volver loco a cualquiera. El sentirte sola, abandonada, olvidada, despreciada, malquerida. Cuentan que hasta incluso sufrió malos tratos por parte del servicio. Cuando Fernando muere, hacen traer a su hijo Carlos. Su hijo Carlos no sabía hablar castellano o español o como le quisiésemos llamar en la época. Fuera. Él se había criado en Flandes. Claro. Ella viene Felipe, ella viene, pero los hijos de ella se han quedado allí. A excepción de la que nace aquí, todos los demás se han quedado allí. Cuando muere Fernando y reclaman que Carlos venga, Carlos creo recordar que tenía 16 años o una cosa así. Carlos podía haber llegado y haber liberado a su madre de ese encierro, pero no, porque él no es rey de Castilla mientras que su madre esté viva, ni de Castilla ni de Aragón. Al morir Fernando, todo pasa a manos de Juana. A partir de ese momento, Juana se convierte en la reina de las Españas, une las coronas castellana y aragonesa, con todo lo que eso conlleva, y todos los territorios de ultramar, todo el dinero que sigue entrando, todo el oro y toda la plata, que yo estoy convencida de que la gran desgracia de Juana es toda esa riqueza que está llegando y que tanto el marido como el padre quieren manejar a su antojo. Pero en un principio, al marido yo creo que se le ponen los ojos como platos cuando dice joroba, la loca, va a resultar que es la reina que más posesiones tiene ahora mismo y que más dinero de todo lo que está viniendo de allí. Me caso con una hija pero en realidad es la reina. A lo mejor ya no me venía tan bien disfrazarla como loca, claro, porque ahora ya no es esa infanta que mandan aquí para casarse conmigo, ahora es la reina. Cuando Fernando muere, como acabo de decir, ella se convierte en la reina de las Españas. Su hijo viene porque como ella sigue estando inhabilitada por orden de su padre para poder ejercer su reinado, el hijo viene como gobernador, como una especie de regencia a la inversa, porque por regla general los regentes son los padres mientras que los hijos son menores de edad. En este caso era justo al contrario, el hijo era el menor de edad, la madre estaba loca. Ay, mira, me entra una clase de coraje que de verdad que no os lo podéis imaginar la clase de coraje que me entra, ¿eh? Yo lo siento, ¿eh? De verdad. Yo lo siento, la verdad es que es muy duro. Y fíjate, cuando llega Carlos, que además todo el mundo lo vende como un héroe. Buf. Un rey poderoso. Sí, poderoso. Un rey... Poderoso, sí, que se lo encontró todo hecho. No, claro, como poderoso, que se lo quita a su madre. Claro. Nos ha jorobado. Le cayó del cielo. Sí, pero le cayó del cielo... fíjate, le cayó del cielo teniendo a su madre encerrada y además hay que decir que ese periodo en el que el hijo es, digamos, el gobernador, el regente de las Españas, mientras su madre vive, ese periodo de encierro es el peor de todos. Fíjate, la encerró el marido, el padre y su hijo. Y el peor encierro de todos es el de su hijo. Sí, el más duro. El más duro. El más duro porque entre medias se produce la revuelta de los comuneros de Castilla, y los comuneros, como no quieren a Carlos ni en pintura, por eso, porque es alguien que está ajeno
a las necesidades, a las costumbres, al idioma. O sea, es una persona que no tiene arraigo de ninguna clase con esta tierra. Ellos ven que además se ha venido con su corte desde allí. No entiende lo que pasa aquí. Pues quieren quitarlo de en medio. Y claro, ¿qué hacen? Reivindicar a la verdadera reina, que es Juana. Pero Juana, al igual que en su día hiciera Urraca, no acepta el ir en contra de su hijo. Prefiere seguir en su cautiverio antes que oponerse a su propio hijo. Ella, una vez más, sigue pensando en el linaje, en la descendencia, en la continuidad de la casa. Para eso la educaron. Para eso la educaron, justamente. Juana tuvo, como el Monte del Olvido, 3 cruces. Una fue su educación, otra fue su padre y otra fue su propio hijo. Porque qué triste tiene que ser para una madre que tu hijo, que sí, que es verdad que hace muchos años que lo dejaste allí, estamos de acuerdo, que parece ser que quien lo educa es una hermana de Felipe, una tía del chiquillo, pero que cuando tu hijo viene, no te libere de ese secuestro, porque realmente lo que hicieron fue secuestrarla, fue condenarla a cadena perpetua. Yo creo que ni al peor de los delincuentes de la época se le condenó a semejante castigo. Hombre, fíjate, me estás diciendo que le quitaron a su hija, que estaba recluida en una habitación, no podía ni siquiera salir al pasillo. Ni salir al pasillo. No podía contactar con nadie, porque claro, tienes que tener en cuenta que cuando tienes una persona así, no puedes darle ni la más mínima oportunidad de que una persona nueva acceda a la historia y pueda contactar con ella, y eso pues si son los comuneros o quien sea, para sacarla adelante. Tienes que tener a gente todo el rato que sean los mismos. Es que cuando Carlos sofoca la rebelión de los comuneros, ve en su madre un peligro. El peligro, claro. Ve en su madre un peligro y entonces recrudece aún más ese encierro, recrudece aún más esa vigilancia. Y los últimos años de Juana, sin su hija pequeña y bajo ese recrudecimiento de su hijo, eso debió de ser un completo infierno. ¿Que acabara loca? Sí, por supuesto, como decimos en Andalucía, terminó más volada que una candela de papeles, sin lugar a dudas, si es que no podía ser de otra manera. Sí, pero no era la locura que la achacaron al principio. No, acabaron volviéndola loca. Eso sí. Acabaron volviéndola loca. Eso Yo sí. solo quiero hacer una pequeña reflexión. Echemos la memoria 3 años atrás, vayámonos a nuestra pandemia, cuando nos encerraron a todos y solo habían pasado un par de meses, teníamos de todo, todas las comodidades en nuestra casa, teníamos televisión, internet, plataformas para ver películas, no sé qué, no sé cuánto, podíamos comunicarnos con nuestra familia a través de 1000 maneras, vernos. Yo recuerdo que mi cumpleaños, que nos pilló a todos encerrados, una buenísima amiga mía llamó a una pastelería, encargó una tarta y pidió que la tarta la dividieran en porciones y fueran entregando una porción de tarta a cada uno y a cada una de mis amigos y amigas para luego, a través de Zoom, hacer una videollamada y cantarme el cumpleaños feliz, soplar las velas y que nos pudiéramos comer la tarta. Bien, pues si en esa época hubo gente que tuvo conatos de depresión, gente que lloraba por las esquinas, no olvidemos que a pesar de eso, a muchas cosas podíamos salir a la calle, ¿eh? Podíamos salir a comprar. Yo, por ejemplo, salía todos los días por la mañana 1 hora y media y por la noche otro tanto con mis perros porque podíamos pasear a los perros. Pero hubo gente que se deprimió tremendamente, la tristeza se la fue comiendo. Y fueron meses. Multipliquemos eso, hasta llevarlo a los 40 años que Juana estuvo encerrada. 40 ahí, ¿eh? Sí, 40 ahí. Que se dice pronto.
fueron más. Si fíjate, Iñaki, si realmente Juana fue reina durante 50 años. 50 años de reinado en cautiverio. Y antes de eso ya el padre la había encerrado. Y antes de eso el marido la había encerrado. O sea, vivió toda la vida en un puñetero secuestro. Sí. Su hijo la ve como un peligro. Endurece aún más las condiciones de su madre. Creo que no hay en la historia de la humanidad nadie que haya sufrido tanto maltrato de todo tipo. No, fíjate, yo que me desperté mucho con aquella historia que hice de Urraca I de León, me llegó al alma cuando estaba leyendo y escuchando acerca de Juana. Es que la sensación todavía es peor. Claro que es porque peor. Urraca tenía herramientas para enfrentarse, luchó toda la vida. Lo pasó mejor o lo pasó peor, pero ella tenía las herramientas para poder luchar. A Juana no se le da ni una, se la roban todas. Es que a Urraca nadie la encierra en un sitio. Y a Juana lo que hacen es encerrarla. Totalmente. No le dejaron escapatoria por ningún sitio. Por ningún sitio. Y la historia, no solamente la mancilla, manteniéndola en ese estatus de loca, sino que además la mancilla no reconociéndola como la reina de las Españas durante 50 años. La primera. La primera. De las reinas más longevas que ha habido en la historia de la humanidad. De las más longevas. Y más en los años que estamos hablando, porque Juana, cuando muere, tiene 70 y tantos años. Mucha edad para la gente de esa época, que morían bastante más jóvenes. No, mucha edad para gente de esa época y con la vida que ha tenido. Sí, encima. Yo creo que además esa fue otra condena para Juana, pobrecita. El que su vida fuera larga. Yo creo que esa mujer en más de una ocasión hubiera querido morirse. Sabemos que cuando muere está muy enferma. No se sabe ni siquiera qué enfermedad tuvo. No se sabe. Juana es molesta, sobre todo desde el momento en que Isabel muere. De ahí hacia atrás, Juana fue una de esas tantas mujeres a las que sus maridos no trataron bien, porque su hermana Catalina, con Enrique VIII, no corrió mejor fortuna tampoco. Y también de alguna manera la recluyó. Se tuvo la suerte de que no le mandó cortar la cabeza porque enfrentarse con la corona... Con España y con media Europa. Pero la vida de su hermana tampoco fue buena. Enrique VIII le hizo pasar la escarlatina. Pues nada comparable con lo de Juana. Totalmente. Yo es lo que decía al principio. Creo que es la biografía, la historia, el caso más duro al que nos hemos enfrentado, pero vamos, con diferencia. Cuanto más sabes, cuanto más escuchas, cuanto más te empapas de su vida, por un lado lo pasas muy mal, porque ves la injusticia, absoluta injusticia, que por intereses, por dinero, porque al final es por cochino y sucio dinero. Sí. Por dinero se arruina la vida de una persona. Sí, porque nadie hace este planteamiento que yo he hecho hoy aquí, de que el dinero venía a la corona de Castilla. Es algo que cuando se habla de la vida de Juana, siempre nos enfocamos en si estaba loca, si no estaba loca, si realmente fue persiguiendo el féretro del marido, si realmente no quería ni siquiera que las monjas del convento donde metían el féretro pudieran acercarse. Nos enfocamos en esto. Nadie habla de esta otra circunstancia. Todo ese dinero, todo ese oro, toda esa plata que llega a la corona de Castilla. El dinero y el poder de la corona que hereda. Un padre que no la quiere ni poco, ni mucho, ni nada, está clarísimo. Su hija le importa un pimiento morrón. Lo único que quiere es quitársela de encima. Y un hijo que quizá, porque no se crió cerca de ella, cuando viene, lo único que hace es darle 2 vueltas más al cerrojo para que su madre no salga de ahí. Yo lo único que
Cuando decía antes, pues lo malo, ¿no? Las sensaciones tan vacías que te quedan cuando vas aprendiendo, viendo, investigando la vida de Juana. Lo único positivo que yo entiendo de todo esto es que hoy, gracias a todo lo que has expuesto y sobre todo a ese giro de tuerca que le has dado, que yo no he escuchado, ni visto, ni leído en ningún sitio. En ningún sitio hacen referencia al dinero y al poder que Castilla empieza a aglutinar por ese viaje de Colón y esas riquezas que empiezan a venir. Nadie hace alusión a eso. Yo creo que hoy, en este episodio de Heroínas o Malvadas, podemos estar orgullosos de ese giro de tuerca que le has dado y orgullosos de hacer algo de justicia con la figura de Juana, que si bien nos han vendido que era una mujer que estaba loca y murió por amor, quizás estaba loca y acabó como acabó por, no voy a decir, por el desamor, tanto de su marido como de su padre como de su hijo. Yo creo que el desamor de su marido le importaba un rábano. Sí que estoy convencida que sí que le afectó el comportamiento de su padre, que ella seguramente esperaba apoyo y no sé qué es lo que esperaba de su hijo. Hasta ahí no llego. No sé si realmente ella esperaba que cuando su hijo entrara, la liberara de ese encierro. No lo sé. Lo que sí está claro es que ella no quiso secundar nada en contra de su hijo. Ella apechugó, como se suele decir, con todo, con tal de que su hijo tirase hacia adelante. Y apechugando con eso, habiendo demostrado que ella no se quería interferir en el camino de su hijo lo tenía muy fácil. La rescata del secuestro, le da un buen final a sabiendas de que ella no quiere, entre comillas, vamos a decirlo, robarle su poder y su dinero, y podía haber terminado la historia de una manera totalmente distinta. Claro, pero él no le temía a su madre realmente. Él temía a que a él no lo querían. Eso es lo que él temía, que a él no lo querían. Que a día de hoy todos tenemos en la cabeza a Carlos I de España y V de Alemania como un gran rey. A eso voy. Pero habría que abrir las puertas del castillo y mirar qué hay dentro de los baúles, de las tinajas y de los sacos y de las cloacas. Eso es lo triste, que una mujer como Juana ha pasado a la historia como una loca, neurótica, celosa y enamorada. Sí. Mientras que su hijo ha pasado a la historia como un gran rey, un héroe y un guerrero extraordinario. Correcto. Y hoy, gracias a este episodio, hemos hecho algo de justicia para que, por lo menos, no los demás, pero que la figura de Juana tenga una pequeña luz de realidad histórica que espero que llegue a mucha gente, porque creo que es muy necesario el hecho de poner a Juana I de Castilla en el pedestal que le toca. Yo lo que sí me gustaría muchísimo en este capítulo, más que en ninguno, es que aquellas personas que tengan otro punto de vista o tengan otros conocimientos, que nos manden ese audio y que nos aclaren si acaso hemos cometido algún error a la hora de hacer nuestras valoraciones acerca de esta historia que hemos contado. Si realmente ese dinero influyó, si seguro que hay más personas que tienen que aportar a esta historia tan complicada que, como bien decías, Iñaki, hemos llegado al siglo XXI. Seguimos pensando que Juana estaba loca, que se enamoró tremendamente de aquel hombre, que Cupido no es que le disparó la flecha, no, es que le clavó todo el paquete de flechas que llevaba en la espalda y que a raíz de ahí perdió la cabeza. Y en realidad, visto así de manera general, más o menos este resumen, esta imagen que hemos dado, creo que era una reina bastante inteligente y que sabía moverse en las dificultades, cosa que es muy complicado. Es una triste historia la de Juana. Yo pediría que a partir de ahora le llamemos Juana
la reina de las Españas, que el sobrenombre de loca desaparezca de ella, porque creo que lo tiene más que merecido. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Toñi. Bueno, pues hasta aquí este capítulo. Esperamos que hayas pasado un buen rato, que hayas descubierto alguna cosa más, que te hayamos puesto en ese camino que a lo mejor tú nunca habías pensado que pudiera existir. No te olvides recomendar este podcast a tus amistades. Házelo llegar a través del WhatsApp o de cualquier otra manera, compartiéndolo en tus redes sociales. Y envíanos tú también ese comentario. Cuídate mucho, quiérete mucho y no te dejes nunca gobernar por nadie. Eso es. Yo creo que, aparte de que en estos episodios tú que me escuchas y que nos escuchas, cuídate mucho y hasta dentro de 15 días. Hasta dentro de poquito, nos seguimos escuchando. Abandonada a su suerte, en la más absoluta de las soledades y con la única luz de un candil, moriría a los 75 años Juana I de Castilla, Juana la loca. Cuando me planteé reflexionar sobre lo que la vida de Juana I de Castilla me inspirara, no tuve ninguna duda que la pieza madre que vertebraría la biografía de esta reina ultrajada fue la envidia. La envidia que otros sintieron hacia su legado y el beneficio que de ello podrían obtener. Si hay una enfermedad incurable y que irremediablemente nos aboca a vivir verdaderos infiernos emocionales, este es el de la envidia. Gracias a ella, los seres humanos somos capaces de sentir y hacer las cosas más miserables y despreciables que se puedan imaginar. Pero cuidado, que este es un camino de doble sentido, puesto que la envidia no solo maltrata y destruye a la víctima de la acción, sino que transforma y pervierte al que es motor de la misma. Normalmente, la víctima de la envidia sufre desde difamaciones, mentiras o desprecios, hasta las tan temidas traiciones, que además de golpearnos en contra de aquello en lo que confiábamos absolutamente, también esquilma una parte importante de nuestra, en muchas ocasiones, exigua autoestima, restándonos seguridad y capacidad de reacción en un mundo, o mejor dicho, en un entorno cada vez más hostil e incómodo para la víctima. Para quien genera y potencia esta lacra humana de la envidia, he de decir también que su manejo y uso prolongado destroza todo atisbo de humanidad en su interior. Va convirtiéndote, según sea la propia esencia del interesado, en un verdadero monstruo, falto de empatía y capaz de llevar a cabo cualquier acción, por terrible e inhumana que ésta sea, para conseguir sus fines, aquello que desea, aquello que quiere obtener del envidiado. Luego, el contacto en primera persona con la envidia no solo destruye a aquel a quien envidiamos por las acciones que vamos a ejecutar, sino que por el camino, esta emoción nos va a pasar una tremenda factura, pues nuestra convivencia con ella nos destruirá por dentro y nos terminará convirtiendo en un verdadero engendro humano, vacío de bondad y vacío también de respeto hacia los demás. La envidia es una mezcla compleja de sentimientos y emociones. Se define generalmente como el malestar o resentimiento que una persona siente al observar las cualidades, logros o posesiones de otra persona, y sobre todo el desear tenerlos, alcanzarlos o quién sabe, en ocasiones hasta simplemente destruirlos. Por eso la envidia a veces emerge como una sombra silenciosa, distorsionando la percepción de aquellos que desde lejos parecen tenerlo todo. Son personas que reciben o recogen el deseo, las ganas,
incluso la rabia de otros que anhelan lo que éstas tienen. Estas personas, dotadas de ventajas y de una vida que muchos considerarían envidiable, enfrentan luego una realidad mucho más sombría de lo que sus apariencias podrían sugerir. La sociedad, al centrarse en sus privilegios, les niega absolutamente el derecho a la queja, minimizando sus luchas internas y las dificultades que enfrentan en su propio camino. Ellas se convierten, o mejor dicho, las convierten en prisioneras de sus propias ventajas. La admiración superficial que reciben se convierte en un muro que las aísla, impidiéndoles mostrar sus vulnerabilidades. Y los demás, cegados por la ilusión de la perfección, no ven la soledad que se esconde tras una sonrisa brillante, o incluso la tristeza oculta tras un poder omnímodo. Las personas envidiadas son frecuentemente víctimas de la desconfianza y de relaciones superficiales, construidas sobre la base de intereses y apariencias. La verdadera amistad y el amor auténtico se vuelven esquivos, dejando un vacío emocional, ya no diría que difícil, yo diría que imposible de llenar. En este escenario, la soledad se convierte en una compañera constante de ese tipo de gente. La incapacidad de compartir sus verdaderos sentimientos por miedo a ser juzgadas o incomprendidas las condena a una existencia donde la fachada es su única protección, mientras, al mismo tiempo, su mundo interior se desmorona lentamente. La envidia es una especie de cáncer emocional que el envidiado sufre, en muchas ocasiones, en silencio. Pero como ya hemos dicho anteriormente, ellos, los envidiosos, también pagan un alto precio por su comportamiento, quebrantando y corrompiendo su propio espíritu más y más. Un envidioso puede utilizar cualquier artimaña para echar por tierra, engañar o traicionar al envidiado, con tal de conseguir su trofeo, ya sea robarle, destruirle o incluso dejarle en evidencia delante de todos y así quitarle aquello tan envidiable. Si hablamos de esta última estrategia, al criticar al otro, el echar por tierra justo aquello que se desea suele ser la norma. Y nada mejor que mostrar al envidiado como un loco, como alguien incómodo, alguien que te va a dar problemas y que no merece la pena contar con él, que incluso en muchos casos se aísla y se arrincona para que nadie le tenga en cuenta y así poder llevar a cabo su miserable estrategia con todas las de la ley y robarle todo eso que el envidioso le desea. En nuestra sociedad, y por supuesto como ya hemos visto a lo largo de la historia, etiquetar a alguien de loco, de enfermo, se ha convertido en un recurso fácil para desestimar comportamientos que no entendemos o que nos resultan incómodos. Esta tendencia a prejuzgar a las personas por sus formas y no por sus fondos es un reflejo de nuestra incapacidad para aceptar lo diferente, lo apasionado o incluso lo vehemente. Pero ojo, también puede ser una manera de quitarse a alguien de encima para quedarse con lo que no es suyo. Vivimos en una época donde la conformidad es la norma. Conformarse lo soluciona todo, y cualquier desviación de este estándar se mira con mucha sospecha. Aquellos que se atreven a expresar sus deseos y sus frustraciones de manera apasionada, a menudo son tachados de inestables, sus emociones descalificadas como irracionales y sus voces, que aquí está la madre del cordero, silenciadas por el estigma de la locura. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? La historia nos ha enseñado que muchas de las grandes mentes y corazones de la humanidad fueron consideradas locas o enfermas en su tiempo. ¿Es realmente una locura vivir con intensidad? ¿Luchar con fervor por nuestras creencias o expresar nuestro desacuerdo ante las injusticias?
¿Entendéis vosotros que eso es estar loco? La verdadera locura radica en nuestra incapacidad para ver más allá de las apariencias. En lugar de comprender las raíces de la frustración y la pasión, optamos por el camino más sencillo, el rechazo. Y al hacerlo, no solo privamos a estas personas de su dignidad, sino que también nos privamos a nosotros mismos de la riqueza de perspectivas y emociones que podrían enriquecer nuestra comprensión del mundo. Todo lo que das, te lo das. ¿Y si, en lugar de apresurarnos a juzgar, nos tomáramos el tiempo para escuchar? ¿Y si nos pusiéramos en el lugar del otro para tratar de comprender lo que hace, antes de intentar aislarlo y arrinconarlo? Detrás de cada arrebato emocional hay una historia que merece ser contada. Detrás de cada gesto vehemente hay un ser humano luchando por ser escuchado. La verdadera empatía no radica en entender perfectamente a los demás, sino en reconocer y respetar su derecho a ser diferentes. Y al hacerlo, damos un paso hacia la construcción de una sociedad más comprensiva y menos temerosa de lo desconocido. Llamar locos a aquellos que no encajan en nuestro molde estrecho de normalidad es una forma de violencia silenciosa. Es hora de desafiar este estigma y abrazar la diversidad de expresiones humanas, reconociendo que la verdadera riqueza de nuestra especie radica en nuestra capacidad para sentir, para soñar y para luchar por aquello en lo que creemos, sin importar cuán vehementemente lo hagamos y el precio que haya que pagar. A pesar de todo, en medio de este torbellino de emociones y desafíos, estas personas encuentran una fortaleza inquebrantable. En el silencio de su soledad, descubren que la verdadera belleza no reside en las apariencias, sino en la capacidad de resistencia, de adaptabilidad y de ilusión del espíritu humano. Cada traición, cada momento de soledad se convierte en un ladrillo en la muralla de su fortaleza interior. Y así, desde las cenizas de las expectativas de otros, renace una verdad mucho más profunda y poderosa. La autenticidad es el único camino hacia la verdadera libertad. Esa libertad que tantos buscamos, que tantos deseamos y que muy pocos encuentran o encontramos. Aquellos que logran abrazar su esencia, sin importar cuán incomprendidos puedan llegar a ser, encuentran un propósito que trasciende las superficialidades del mundo. En su lucha nos muestran que la verdadera riqueza radica en la capacidad de ser fieles a uno mismo, incluso cuando el mundo entero parece conspirar en tu contra. Juana I de Castilla, la primera reina de las Españas por derecho propio, fue una mujer maltratada física y psicológicamente, y además manipulada y tergiversada por aquellos que han contado su historia como les ha venido en gana, o mejor dicho, como les ha interesado. Es uno de los casos, yo diría que más indigestos de los que hemos tratado en Heroínas o Malvadas. Y yo solo espero que gracias a lo que hemos hablado en este episodio, no permitamos nunca más que algo así vuelva a suceder. No permitamos que nadie nos llame loco o loca solamente porque no respondemos a lo que se nos pide, a lo que se solicita, o incluso podríamos decir a lo que de nosotros se espera. No permitamos nunca que nos manipulen ni que nos anulen. No estamos locos solo porque llevemos la contraria, o porque pensemos por nosotros mismos, o porque hagamos de todo esto un drama y un sufrimiento. ¡Qué narices! Todos tenemos derecho a decir y hacer lo que queramos siempre y cuando respetemos al otro. Y claro está, siempre y cuando también nos respeten a nosotros. Juana, la reina que resistió hasta el delirio y que sufrió un verdadero tormento en soledad, nos recuerda que la pasión y la locura a menudo se entrelazan. En cada pasaje de su biografía, Juana dejó la huella de una mujer que, a pesar de todos los pesares,
muertes, envenenamientos, traiciones familiares, maltratos físicos y psicológicos e incluso casi toda una vida de reclusiones, nunca dejó de vivir, nunca dejó de seguir adelante. Siempre se mantuvo fiel a su incómoda esencia, algo que muy pocos, ya sean hombres o mujeres, saben hacer, porque lo cierto es que muchas veces, cuando no encontramos nuestro lugar, cuando es difícil encajar en cualquier sitio, ¿qué es lo que hacemos? Adaptarnos, aunque tengamos que comernos nuestra esencia con patatas, porque preferimos incluso el beneplácito de los demás que nuestro propio bienestar. Sirvan estas humildes letras de este que hoy te habla como homenaje a quien en silencio forzado gritó contra la injusticia de ser una gran mujer en un mundo gobernado por hombres. ¿Sabes cuál fue la verdadera locura de Juana? Reclamar su espacio más allá de la razón de los demás en un mundo que le negó el derecho a decidir. No voy a permitir que nadie más llame a esta mujer Juana la loca. Ni estaba loca ella, ni estoy loco yo, ni tampoco estás loco o loca tú que ahora me escuchas. Que el recuerdo de Juana nos inspire a buscar la verdad más allá de las apariencias y a honrar la fuerza de todas aquellas voces que un día tuvieron la osadía y el valor de alzarse contra lo establecido, aun en la oscuridad más profunda. Vaya por todos ellos y ellas y por ti, Juana, mi reina. Firmado, el héroe que camina sentado. Has escuchado Heroínas o Malvadas, un podcast de Toñi Martínez e Iñaki Urdangarín Iraeta, en el que el primer y tercer martes de cada mes analizaremos la figura de una mujer que dejó su huella en la historia. Mándanos tu opinión en formato audio o texto a través del WhatsApp o el correo electrónico que tienes en las notas del episodio, o déjanos el comentario en el capítulo. Si te ha gustado, no olvides darle a seguir y recomendarnos a tus amistades. Gracias por escucharnos.